Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Geografía 1. La geografía, pues, es la disciplina que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En sentido amplio, pues, es la ciencia que estudia a la superficie terrestre, a las sociedades que la habitan, los territorios y la relación que forman entre sí. Y se divide en dos grandes ramas, lo que es la geografía regional y la geografía general. La geografía regional estudia pues las diferentes subdivisiones del espacio terrestre en países, estados, regiones o distintas escalas de detalle, desde el análisis geográfico de un pequeño valle de montaña hasta el estudio regional amplio de las comarcas, países, naciones o estados. Y por otra parte, la geografía general, la cual se divide en dos grandes ramas, que es la geografía física y la geografía humana. La geografía humana pues se ocupa del estudio de las personas y sus comunidades, como son las culturas, la economía, las interacciones que tienen con el medio ambiente, mediante el estudio de sus relaciones con el espacio, el lugar y a través de él. Y la geografía física pues se ocupa del estudio de procesos y patrones en el entorno natural como la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. En la actualidad la geografía centra sus estudios en la relación del hombre con el medio, los conflictos económicos que se dan, conflictos políticos, sociales que en él ocurren y la organización y el ordenamiento del territorio. El espacio geográfico es el producto de las transformaciones que hacemos los humanos a lo largo del tiempo. El motivo es satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, vivienda y trabajo. Es decir, el espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales, así como por elementos sociales. Ahora, ¿cuáles son esos elementos naturales y sociales? Bueno, los naturales conformados por elementos naturales como vegetación, suelo, montaña y cuerpo de aguas, y los sociales conformados por la organización económica y social de los pueblos y sus valores y costumbres. Dicho en otras palabras, llamamos espacio geográfico al espacio humanizado, continuamente transformado y que se forma de la relación de los dos elementos importantes, lo natural y lo social, que de estos dos deriva, es decir, surge un tercer elemento, el económico, que el aspecto económico es la mayor causante de las transformaciones espaciales y es el resultante de lo social sobre lo natural. El espacio geográfico se limita a la superficie del planeta, a la zona de contacto entre la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Y lo que ocurre en las profundidades del globo y en las alturas de la capa gaseosa solo interesa en tanto sea capaz de explicar los efectos que se produzcan en la superficie. Cualquier espacio geográfico tiene unidades naturales y sociales, pues en él interactúan la naturaleza y el ser humano. El espacio geográfico puede recibir diferentes nombres, como puede ser lugar, medio, región, paisaje y territorio. El lugar, pues, es el espacio inmediato reconocido por un nombre que lo identifica y localiza por medio de las coordenadas geográficas. Por ejemplo, la colonia, el barrio, la comunidad. El medio entorno pues, es el espacio donde los grupos humanos interactúan con la naturaleza para su desarrollo. Ejemplo, pues las ciudades y los campos de cultivo. La región es el espacio organizado y es homogéneo y en el que se interrelacionan componentes diversos que le dan identidad. Puede haber regiones naturales, regiones económicas, culturales, etc. El paisaje es el espacio integrado por la interacción del relieve, el clima, el agua, el suelo, vegetación, fauna y las modificaciones realizadas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. Y el territorio pues es el espacio sobre el cual los grupos humanos ejercen el control político. La presencia de los componentes naturales y sociales en el espacio geográfico, pero sobre todo la interacción entre ellos, hacen de la geografía una ciencia natural y social y por eso se le califica como ciencia mixta. Por su objeto de estudio, las ciencias naturales más relacionadas con la geografía son la física, la química, la geología, oceanografía, meteorología, la botánica, la zoología, edafología y la ecología. Y entre las ciencias sociales que se relacionan con esta están la historia, la antropología, la sociología, la economía política, la ciencia política, demografía y derecho. Entonces, la geografía es una ciencia mixta, pero también es una ciencia integral, pues busca entender el espacio geográfico en su totalidad.
y para hacerlo requiere de los conocimientos de otras ciencias. Por ello también se dice que es una ciencia interdisciplinaria. Los mapas son representaciones gráficas de ciertas zonas de la corteza terrestre sobre un plano. Son para la geografía de alguna manera como la fotografía de un lugar, sus elementos y condiciones. Los seres humanos las han utilizado para ubicarse desde antes de inventar la escritura. Comenzaron dibujándolos con una varita sobre el suelo, después tallando en tablillas de arcilla, en madera o en piedra y pintando en telas o en papel. La escala de un mapa o plano varía de acuerdo con el detalle de la información presentada. Los mapas de escala grande, que son de 1 a 1 millón, por ejemplo, muestran áreas grandes y generales. Los de escala pequeña, de 1 a 100, por ejemplo, serían para representar zonas más pequeñas y detalladas, como puedes observar en este tipo de gráfico. En los mapas, los componentes del territorio se representan mediante signos, figuras y colores, es decir, con símbolos. Hay signos o símbolos convenidos para representar cierto tipo de elementos. Por ejemplo, en los mapas turísticos, las poblaciones las simbolizan con círculos, los aeropuertos con un avión, las carreteras con 2 líneas paralelas, las curvas de nivel se trazan en color café, indicadas cada 100 metros. Los ríos vienen en color azul, la vegetación siempre en color verde. En un mapa, la simbología nos ayuda a interpretar la información contenida por medio de signos, figuras y colores. La escala permite conocer la distancia real entre dos puntos. La ubicación geográfica puede ser de dos tipos, absoluta o relativa, y puede depender o no de la existencia de un punto de referencia. La ubicación geográfica absoluta se obtiene con el uso de las coordenadas geográficas, esto es latitud y longitud, que permiten una localización más precisa sin que sea necesario tener un punto de referencia. Un ejemplo sería la información que brindan las aplicaciones de geolocalización como Google Maps. La ubicación geográfica relativa se define en función de un segundo punto, sin que necesariamente exista una relación entre ambas ubicaciones. Cuando decimos que una ciudad está a unas horas de otra o que la distancia entre ambas es de cierto número de kilómetros, ahí estamos usando la ubicación relativa. Coordenadas geográficas son líneas imaginarias que se trazan en forma vertical y horizontal sobre las representaciones gráficas de la Tierra para ubicar lugares en los mapas. Los paralelos son líneas horizontales trazadas con dirección de este a oeste y determinan la latitud. Se les llama paralelos porque son paralelas a una línea base al paralelo principal, el ecuador terrestre o paralelo 0 grados. Se ubica a igual distancia de los dos polos y divide la Tierra en dos hemisferios exactamente iguales, hemisferio norte boreal o septentrional, hemisferio sur austral o meridional. El ecuador es 0 grados, por lo tanto del ecuador hacia el norte, los paralelos van de 0 grados a 90 grados. La misma situación se da hacia el sur. En total existen 180 paralelos. Los meridianos son líneas verticales imaginarias que se ubican de norte a sur, de polo norte a polo sur, y determinan la longitud de un lugar. Existe un meridiano principal llamado meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. Si se toma como base este meridiano, se divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio este u oriental y hemisferio oeste u occidental. A partir del meridiano de Greenwich se distribuyen los otros meridianos, 180 al este y 180 al oeste. En total, existen 360 meridianos separados por una distancia de 1 grado. Hemisferios terrestres. Con respecto al ecuador, el planeta se divide en dos hemisferios, norte y sur. Si tomamos al meridiano de Greenwich, este divide la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Por lo tanto, la Tierra está dividida en 4 grandes zonas geográficas: hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio este y hemisferio oeste. Red geográfica es el conjunto de los 180 paralelos
y los 360 meridianos, que juntos conforman la red de coordenadas geográficas. El punto en donde se cruza un meridiano con un paralelo se conoce como coordenada geográfica. Para localizar un punto sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio en donde se ubica. Todos los paralelos y meridianos se encuentran separados por un grado. Los grados geográficos se dividen en minutos y segundos. En los mapas escolares no se muestra la totalidad de la red geográfica, sino que se colocan básicamente cada 15 grados. En este mapa mostramos la totalidad de la red geográfica, una extensa cuadrícula que se utiliza para ubicar cualquier punto sobre el planeta. Según en donde se localice un lugar sobre el mapa, su posición puede estar determinada por la latitud o longitud en que se encuentre. Latitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al ecuador 0 grados, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, la latitud es la distancia del ecuador a cualquier punto del planeta. Longitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al meridiano de Greenwich o 0 grados. Se mide tomando como base el meridiano de Greenwich hasta la posición en la que se encuentre un punto determinado sobre el mapa. Existen dos tipos de longitud, este y oeste. Por lo tanto, la longitud es la distancia de Greenwich a cualquier punto del planeta. Utilizando ambas posiciones sobre el mapa, un punto determinado puede ubicarse en 4 zonas del planeta: latitud norte, longitud oeste, latitud norte, longitud este, latitud sur, longitud oeste, latitud sur, longitud este. Para localizar un lugar sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio donde se ubica. Por ejemplo, Costa Rica se ubica en el hemisferio norte con respecto al Ecuador. Con relación al meridiano de Greenwich, se localiza en el hemisferio oeste. Las coordenadas geográficas de Costa Rica son 8 grados y 11 grados de latitud norte y 82 grados 30 minutos y 86 grados de longitud oeste. Los hechos y fenómenos geográficos trascienden la superficie terrestre. Su distribución, localización, relación y causalidad son producto de sus condiciones como parte del universo. Por ejemplo, el Sol y la Luna ejercen influencia sobre el espacio geográfico, así como los movimientos de traslación y rotación de la Tierra provocan efectos en el devenir cotidiano, como son el día y la noche, y los conocimientos heredados de cuándo sembrar y cuándo cosechar. El sistema solar al que pertenecemos es una gran familia. En ella, el Sol es la estrella que da origen a todos los integrantes. Las relaciones en el sistema son tan estrechas que el mínimo cambio de uno de sus miembros impacta a los demás. El sistema solar está constituido por planetas, satélites, asteroides, cometas, polvo y gas cósmico. El relieve, el agua, los climas de la Tierra y hasta nosotros mismos estamos formados del polvo de estrellas. Cada uno de los fenómenos físicos, biológicos y humanos son parte del cosmos. El Sol es el astro fundamental del sistema solar. Funciona como un gran reactor termonuclear que a través de la fusión de los átomos que componen su materia genera toda la energía que se dispersa hasta los confines del sistema. El estado físico del Sol es de alto contenido energético. Se localiza a 150 millones de kilómetros de la Tierra y la luz que irradia tarda en llegar a nosotros 8.3 minutos. Se compone de dos partes, una visible y una no visible. Su núcleo tiene una temperatura cercana a los 15 millones de grados centígrados, resultado de la fusión de dos moléculas de hidrógeno y una de helio. Es decir, la fusión radica en la unión de dos moléculas de hidrógeno para transformarse en una molécula de helio, que es el siguiente elemento más ligero de la tabla periódica. En la parte visible de esta estrella está la fotosfera, la cromosfera y la corona.
Pues la fotosfera es la capa que observamos a simple vista, es parte de la atmósfera y es muy delgada. Tiene aproximadamente 400 kilómetros de espesor. Cuando la energía sale de esta capa, viaja libremente a través de todo el sistema solar. La cromosfera llega a medir hasta 10.000 kilómetros de espesor. Como su nombre lo dice, es la capa que le da color al Sol. Es densa y está compuesta de hidrógeno. La corona tiene gran dimensión. Es la capa más exterior del Sol. Es muy tenue y es visible a simple vista durante los eclipses totales del Sol, cuando la Luna tapa todo el sistema solar. La corona se encuentra en continua expansión y es lo que constituye el viento solar, que no es otra cosa sino el flujo de plasma que pasa por la Tierra a una velocidad aproximada de 400 kilómetros sobre segundo y que llega hasta los confines del sistema solar. El lugar que ocupa nuestro planeta permite la generación de las condiciones propicias para la vida. Si la Tierra se encontrara en una posición más cercana al Sol, como Mercurio o Venus, experimentaría temperaturas más elevadas. La relación con el viento solar también sería distinta. No solo no veríamos auroras boreales y australes, sino que las comunicaciones por vías satelitales espaciales probablemente guardarían otro orden. El campo magnético de la Tierra tampoco desviaría el polvo solar de igual manera. Entonces, la atmósfera de la Tierra no podría evitar la filtración de los rayos ultravioleta porque la capa de ozono no se habría formado. Según la teoría del gran impacto o Big Splash, la Luna se formó a partir de la colisión entre protoplaneta, un planeta que no logró formarse, y la Tierra, cuando ésta era muy joven. La Luna es un cuerpo celeste sin luz propia, sin embargo refleja la luz del Sol y tiene una distancia media de 384.403 kilómetros en su órbita elíptica alrededor de la Tierra y su velocidad media es de 3.700 kilómetros por hora. La Luna gira sobre su propio eje en 27 días, 7 horas y 43 minutos, lo que significa que con su movimiento de rotación genera un día lunar. También gira alrededor de la Tierra en 29 días, 12 horas y 44 minutos y con su movimiento de traslación origina un mes lunar. Según las posiciones de la Luna, la Tierra y el Sol, la Luna muestra iluminada una mayor o menor porción de su cara visible. Las fases de la Luna son, por lo tanto, producto del movimiento de su traslación alrededor de la Tierra y determinan el comportamiento de las mareas de los océanos. La Luna presenta 4 fases. Entre cada una transcurren 7 días. Y esas son la luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. La relación entre el Sol, la Luna y la Tierra, además de generarse por sus movimientos, lo hace por sus posiciones astronómicas. Por eso se provocan los eclipses o bloqueo de la luz procedente de un cuerpo por otro. Existen eclipses solares y lunares. Para que estos se produzcan, los 3 cuerpos, o sea, el Sol, la Luna y la Tierra, tienen que estar alineados. Ello no significa que estén en línea recta, sino que estén en una posición tal como para poder ocultar la luz uno del otro. El eclipse de Sol sucede cuando la Luna y la Tierra están alineados de tal forma que el cono de sombra de la Luna impide ver la luz del Sol. La Luna es el más pequeño de los astros y solo puede eclipsar un área mínima, de forma que el eclipse únicamente se puede ver en una zona de la Tierra. Si tuviésemos que describir de forma breve a nuestro planeta, lo primero que vendría a la mente serían los siguientes datos. Que tiene una edad aproximadamente de 4.600 millones de años. Su diámetro medio es de 12.742 kilómetros. Su circunferencia de 40.076 kilómetros. La gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Su superficie total es de 510 millones de kilómetros cuadrados. La superficie de los océanos es de 361 millones de kilómetros cuadrados y la superficie de tierras emergidas es de 149 millones de kilómetros cuadrados. La Tierra no es perfectamente redonda, sino geoide, pues es más ancha en el ecuador y achatada en los polos. Geoide significa que es la forma de la Tierra determinada por la geodesia, en la cual se toma como superficie teórica el nivel medio de los mares. Los científicos explican que la forma geoide del planeta es producto de un proceso de formación. La Tierra tuvo su origen material proveniente del Sol y lo hizo en un momento en el que éste colisionó y desprendió materiales incandescentes.
Dicho material empezó a girar y como aún no se había enfriado y solidificado, obtuvo su configuración externa. Las pruebas de la redondez de la Tierra son las siguientes. La curvatura de los horizontes, cuando un barco se aleja de la costa, primero desaparece el casco y después las chimeneas debido a esa curvatura. Los viajes alrededor del mundo que siguiendo una misma dirección arriban al puerto de salida, viajes mejor conocidos como circunnavegación. La sombra que se observa en la Tierra durante los eclipses lunares, por la comparación con el resto de los planetas del sistema solar, y la llegada de los rayos solares que marcan diferentes temperaturas e iluminación en distintas zonas del planeta. Los usos horarios son el resultado de un convenio internacional mediante el cual se acuerda dividir a la Tierra en 24 franjas imaginarias, que son el resultado de dividir los 360 grados de la circunferencia generada por el día entre 24 horas, por lo que entonces cada uso horario tiene en general 15 grados. Cada uso horario comprende los lugares incluidos entre cada franja de 15 grados limitados por los meridianos correspondientes. Todos los lugares situados en el mismo uso horario tienen la misma hora. El uso horario toma el número del meridiano que lo cruza en medio, por ejemplo, 15 grados, 30 grados, 45 grados y así sucesivamente hasta llegar al del 180 grados. Se considera el meridiano de Greenwich como el uso horario cero y su antimeridiano el de 180 grados. La línea de cambio de fecha, que como podremos observar no es recta, pues la intención es que no cruce ningún punto de la Tierra y así evitar que un lugar pueda tener dos fechas distintas. En México se tienen 4 usos horarios. De 90 grados, conocido como hora centro, y abarca toda la República Mexicana excepto los estados del noroeste y el suroeste del territorio del estado de Quintana Roo. 105 grados, hora de la montaña, uso que le corresponde a Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit y las islas del archipiélago de Revillagigedo en Colima, excepto la isla Clarión. 120 grados, llamado hora del Pacífico. Es el uso horario que utiliza el estado de Baja California y la isla Clarión como horario de invierno de octubre a abril. El 31 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la aplicación del uso horario de los 75 grados, conocido como la hora del sureste, con el cual el estado de Quintana Roo puede aprovechar las horas de luz a su favor. El planeta rota alrededor de su eje en períodos de 24 horas. La velocidad en su giro ecuatorial es de 1.666 kilómetros por hora. Los rayos del Sol iluminan de manera perpendicular el punto donde el plano ecuatorial corta el eje polar. Esto ocasiona que repetidamente la mitad de la Tierra esté iluminada y la otra mitad a oscuras, el día y la noche. Como la Tierra es una esfera que gira sobre su propio eje, mientras realiza el movimiento de rotación, el hemisferio este y el oeste van pasando sucesivamente frente al Sol. El Sol solo ilumina un hemisferio a la vez. Cuando el lugar que habitamos se encuentra en el hemisferio iluminado por el Sol, es día para nosotros, y de noche en el hemisferio opuesto. La Tierra gira sobre sí misma. Es el movimiento de rotación que dura 24 horas y da origen al día y la noche. Como el Sol sale por el este, las primeras horas del día se presentan en el hemisferio este, y conforme la Tierra gira, las horas del día se van desplazando hacia el oeste, hasta que el Sol se oculta tras el horizonte. Cada punto de la superficie terrestre recorre 15 grados de circunferencia, de este a oeste cada hora. Por esto, se ha dividido la Tierra en 24 usos horarios, que equivalen a 24 horas. Cada hora abarca 15 grados de longitud.
En todos los territorios o países comprendidos dentro de los 15 grados que abarca cada uno de los usos horarios, se considera que es la misma hora, aunque exactamente no sea así, porque hay entre ellos una diferencia aproximada de 1 grado o 4 minutos. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica casi circular, cuyo afelio es mayor en 5 millones de kilómetros que el perihelio. El radio promedio con el Sol mide 149,5 millones de kilómetros. El perímetro de la órbita es de 930 millones de kilómetros. La velocidad de traslación sobrepasa los 106.000 kilómetros por hora. Nuestro planeta recorre su órbita alrededor del Sol. La línea horizontal que atraviesa los centros del Sol y la Tierra se llama eclíptica. Al girar la Tierra dibuja un plano llamado plano de la eclíptica. Pero el plano ecuatorial de la Tierra está desviado 23.5 grados del plano de la eclíptica. Por esta razón, la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita inclinada 23.5 grados de su plano ecuatorial. Hemos visto al comenzar el año que el Sol se desplaza horizontalmente hacia el norte y regresa luego al sur. Si el 21 de marzo caminamos por la línea ecuatorial en dirección al oriente, tendremos en el mediodía al Sol justo en nuestro cenit. Conforme avanzan los días, el Sol se mueve hacia el norte y el 21 de junio el Sol habrá alcanzado su máxima posición norte. La luz del Sol es perpendicular al centro del globo terrestre y alumbra puntos polares opuestos. Esta perpendicular corta en un punto definido la circunferencia terrestre. El paralelo originado desde ese punto se llama Trópico de Cáncer. Estos otros dos puntos son importantes. Los paralelos creados en ellos son al norte el Círculo Polar Ártico y al sur el Círculo Polar Antártico. El Sol se dirige al sur y el 22 de septiembre camina sobre la línea equinoccial o ecuatorial. Continúa el Sol su ruta y el 22 de diciembre llega al punto máximo sobre el hemisferio sur. El paralelo que se origina en este punto se denomina Trópico de Capricornio. Están determinados los círculos polares Ártico y Antártico. El Sol regresa en dirección norte y el 21 de marzo está nuevamente sobre el ecuador terrestre. Este periplo ha demorado exactamente un año. El aparente movimiento del Sol ha determinado las circunferencias de los principales paralelos. Este visible movimiento del Sol es en realidad el movimiento orbital de la Tierra. En los equinoccios, los días y noches son iguales en tiempo. En los solsticios, los días son largos en verano y cortos en invierno. Imaginemos la órbita alrededor del Sol, la Tierra en su posición del 21 de marzo y la eclíptica inclinada a 23,5 grados del ecuador terrestre. 21 de marzo, equinoccio. Los rayos del Sol son perpendiculares en la línea ecuatorial.
Comienza la primavera en el hemisferio norte, el otoño en el hemisferio sur. 21 de junio, solsticio. La Tierra en el afelio. Festejos por inicio del verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur. Fiesta del fuego para renovar la energía del sol. Noche de San Juan. El sol es perpendicular en el trópico de Cáncer. Desde el Ecuador hacia el norte, los días se hacen cada vez más largos y en el polo norte se puede admirar el sol de medianoche. 22 de septiembre, equinoccio. El sol perpendicular sobre el ecuador terrestre. Inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. 22 de diciembre, solsticio. La Tierra en el perihelio. Empieza el verano en el hemisferio sur y el invierno en el hemisferio norte. Los rayos del sol inciden perpendicularmente en el trópico de Capricornio. Días más largos y noches cortas en el hemisferio sur. Triunfo de la luz sobre las tinieblas. Navidad. Sol de medianoche en el polo sur. El origen de la palabra litosfera proviene del griego litos, que significa piedra, y esfaira o esfera, por lo que se entiende como la capa sólida de la Tierra. Pasaron millones de años para que la Tierra fuera adquiriendo su constitución interna y externa, tal como la conocemos hoy en día. Para explorar el interior de nuestro planeta, además de haber realizado perforaciones hasta aproximadamente 12 kilómetros, han extraído materiales y los han analizado. Asimismo, también lo han hecho mediante métodos indirectos, como el estudio de las ondas sísmicas. Esto permite saber que la estructura existente en los sustratos inferiores varía en espesor y características físicas y químicas. Gracias a ello, se sabe que la Tierra está constituida por capas. Las capas de la Tierra de adentro hacia afuera son el núcleo, los mantos y la litosfera o corteza terrestre, que es la que habitamos nosotros. Las capas de la Tierra de adentro hacia afuera son el núcleo, los mantos y la litosfera o corteza terrestre, que es la que habitamos nosotros. Entre una capa y subcapa existen zonas de transición o discontinuidades que tienen una composición física y química distinta a las capas. Las capas internas de nuestro planeta son el núcleo, el manto y la corteza, y presentan distintos tipos de propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el núcleo es la capa más profunda y tiene una temperatura que alcanza los 6.700 grados centígrados. Su composición es básicamente de dos minerales, hierro y níquel, aunque contiene otros elementos más ligeros como el azufre y el oxígeno. El espesor del núcleo es de 3.500 kilómetros, que corresponde al 60% de la masa del planeta. El núcleo interno se encuentra en estado sólido debido a las presiones de la carga de todo el resto del material que forma la Tierra, lo que se traduce en un peso enorme, que son 50.000 toneladas sobre centímetro cúbico, que provoca que las partículas no se puedan mover ni cambiar de estado físico. El núcleo externo posee la misma composición química y básicamente la misma temperatura que el interno, pero su estado es fluido debido a que la presión disminuye hasta los 20.000 toneladas sobre centímetro cúbico. Su radio aproximado es de 1.220 kilómetros. El manto es la capa intermedia de la Tierra localizada entre el núcleo y la corteza terrestre. Se sitúa desde la discontinuidad de Gutenberg hasta los Mohorovic
y está formada principalmente por silicatos de hierro y de magnesio y tiene un espesor que va de 35 hasta 2.900 kilómetros. Ocupa el 45% de la masa del planeta y también está constituido por dos subcapas, el manto inferior y el manto superior. Ese tiene temperaturas que oscilan entre 500 a 900 grados centígrados en la frontera con la corteza terrestre y más de 4.000 grados centígrados cerca del núcleo. El manto inferior se encuentra en estado sólido por la composición de sus materiales y las fuertes presiones que recibe. En cambio, el manto superior se encuentra en estado viscoso. La corteza terrestre es la única parte sólida de las capas de la Tierra. Cubre al manto y al núcleo. En la litosfera ocurren los terremotos, las erupciones volcánicas y las transformaciones del relieve del planeta. Para su estudio, la corteza se divide en corteza oceánica y corteza continental. En promedio, tiene un espesor de 50 kilómetros que varía desde las cuencas oceánicas, en donde se puede llegar a tener solo 5 kilómetros, hasta 70 kilómetros en las zonas montañosas. En la corteza terrestre convergen dos capas, la hidrosfera y la atmósfera. La hidrosfera es una capa formada por agua, por lo que incluye océanos, mares, ríos, lagos y corrientes subterráneas, así como la nieve y el hielo. La atmósfera, pues, es la capa gaseosa que rodea la Tierra y cuya combinación química permite no solo la vida sobre la superficie, sino que también nos protege de los rayos del sol. Placas tectónicas son planchas de rocas sólidas que en conjunto forman la litosfera. La litosfera es la capa externa y rígida de la Tierra, de una profundidad variable entre los 10 y los 50 kilómetros. Una vez aclarado esto, veamos cuáles son los movimientos de las placas tectónicas. Zonas de separación o divergencia. Se originan cuando las placas se alejan una de otra. El material fundido proveniente del manto superior emerge y forma cordilleras submarinas, también llamadas dorsales. Las dorsales tienen una altura promedio de 3.000 metros. Ahora seguiremos con las zonas de contacto o convergencia. Se forman al chocar dos placas entre sí. Con el impacto puede ocurrir que al encontrarse dos placas continentales se originen cadenas montañosas, o bien cuando una placa oceánica choca con una continental, la más pesada se desliza debajo de la más ligera, formando una fosa oceánica que llega a medir hasta 11.000 metros de profundidad. A este tipo de contacto con deslizamiento se le llama subducción. Y por último veremos las zonas de deslizamiento o transcurrentes. Se trata del límite entre dos placas, donde ninguna de las dos se toca, sino que se deslizan horizontalmente una respecto de la otra. Cuando la velocidad del deslizamiento de placas es acelerada, se producen terremotos. Las principales placas tectónicas del mundo son la norteamericana, la del Pacífico, la de Nazca, la sudamericana, la euroasiática, la africana, la indoaustraliana y la antártica. Y dentro de las placas tectónicas menores o secundarias se encuentran la de Cocos, la de Ribera y la del Caribe, que inciden sobre nuestro país. Las principales placas tectónicas de México son la norteamericana, que abarca la mayor parte de nuestro país, la del Pacífico, donde está la península de Baja California, la de Ribera y la de Cocos, frente a los litorales de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas. El movimiento de la placa de Cocos frente a las costas del Océano Pacífico es la causante de la mayor parte de los sismos que ocurren en nuestro país, como el del 1985 en la Ciudad de México. Debido a la misma dinámica de la litosfera, numerosos sismos tienen lugar diariamente a lo largo del día, solo que debido a su baja intensidad no los percibimos. Los sismos son transmitidos por ondas sísmicas cuya trayectoria y velocidad es estudiada por los geofísicos, quienes para su estudio las han clasificado en tres tipos: las ondas de compresión o primarias, las transversales o secundarias y las superficiales. Existen dos puntos importantes en el estudio de los sismos: el hipocentro o foco sísmico, que es el lugar donde se origina el movimiento, es decir, donde se libera la energía acumulada y se ubica en algún lugar en el interior de la Tierra. El segundo es el epicentro o epífoco, que es el lugar donde se reflejan las ondas sísmicas en la superficie, es decir, el origen del sismo y el lugar del impacto del mismo en la superficie. Los sismos se clasifican por su origen, tipo de movimiento y profundidad. Por su origen existen dos tipos: los volcánicos y los tectónicos. Los volcánicos son sismos locales de poca magnitud y que duran poco tiempo. Generalmente se presentan antes, durante y después de la actividad volcánica y no provocan daños por sí mismos.
En cambio, los sismos de origen tectónico son provocados por el choque de dos placas tectónicas. Cubren amplias zonas de la superficie, son de gran magnitud y pueden durar hasta varios minutos, ocasionando graves daños mientras mayor sea su duración y magnitud. Por su movimiento, los sismos pueden ser oscilatorios y trepidatorios. Los oscilatorios son cuando el movimiento es horizontal o circular y la sensación es como de ir en una lancha o un barco en aguas agitadas. Y los trepidatorios son movimientos verticales, ascendentes y descendentes, y esos ocasionan mayor daño. Por su profundidad, los sismos se clasifican en profundos, que se desarrollan por debajo de los 40 kilómetros, y superficiales, que se presentan por arriba de los 40 kilómetros. Después de un sismo de gran magnitud, siempre se presentan sismos secundarios que se conocen como réplicas. Cuando se presentan terremotos en las profundidades de las placas tectónicas y su epicentro es en el fondo de los océanos, puede generar olas gigantescas llamadas tsunamis, que desplazan grandes masas de agua que se mueven verticalmente y avanzan grandes distancias. Su altura es variable y cuando están en alta mar son imperceptibles, pero cuando se acercan a la costa y se reduce la profundidad, disminuye la velocidad de las mismas, pero la altura aumenta. Las magnitudes de los sismos se miden con dos escalas, la de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter mide la energía liberada en el hipocentro o foco sísmico, es decir, la magnitud. Se utiliza el sismógrafo y tiene un carácter científico, y la escala tiene 10 grados. La escala de Mercalli mide los daños ocasionados por el sismo, posee 12 grados y su nivel está en relación directa con la percepción de los daños causados. Los volcanes son las formaciones geológicas más explosivas, capaces de expulsar grandes cantidades de lava, gases y cenizas, con consecuencias devastadoras. Los volcanes suelen formarse a lo largo de las fronteras de las placas tectónicas. El 80% de los volcanes se encuentran cerca del borde del Océano Pacífico. Esta larga línea de volcanes se conoce como el Anillo de Fuego. Los volcanes son formaciones geológicas que representan una ruptura en la corteza terrestre, que permite la expulsión de lava y gases provenientes del interior de la Tierra. Las partes principales de un volcán son la cámara magmática. Es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma antes de salir a la superficie. La chimenea. Es el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter. El cráter. Es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción. La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener altas temperaturas, que oscilan entre los 700 y los 1200 grados centígrados. Una vez fuera, el contacto con el aire la enfría y la solidifica. La solidificación de la lava cerca del punto de erupción contribuye junto con la roca y la ceniza a formar y desarrollar el cuerpo cónico del volcán. Es así que el cuerpo cónico se forma por la acumulación de material volcánico expulsado durante todas las erupciones anteriores. Ahora veamos cómo se forman los volcanes. Los volcanes se forman de diferentes maneras. Cuando la placa oceánica choca contra la placa continental, la placa oceánica, por ser más densa y más pesada, se introduce bajo la placa continental, que es más delgada. Este proceso se denomina subducción. En este proceso, el material se funde e inmediatamente se forma el magma, que asciende por fisuras y luego es expulsada hacia la superficie en forma de erupción. Estos son conocidos como volcanes de límites continentales. Los volcanes de la cordillera de los Andes en Sudamérica y los volcanes de la cordillera de las Cascadas en Norteamérica son ejemplos de este tipo de volcanes. Si dos placas contiguas chocan bajo el océano, provocan la formación de otro tipo de volcán. Estos volcanes no surgen en el punto de contacto de ambas placas, ya que al no existir tierras cercanas a la zona de subducción, se forma una cadena de volcanes que emerge desde el fondo marino a unos 100 kilómetros de distancia. Estos son conocidos como volcanes de arcos insulares y forman una cadena de islas volcánicas. Los volcanes de Indonesia como el Merapi, el Krakatoa y el Tambora son parte de esta categoría.
Un tercer tipo de volcán se forma también bajo el océano, pero no existen placas de subducción asociadas a ellas, sino que se forman por una pluma de material muy caliente, que se origina en algún punto de las profundidades de la Tierra, que fluye hacia arriba y atraviesa la corteza terrestre, enviando magma hacia la superficie que se acumula en el lecho oceánico creando islas. Los volcanes formados por este proceso se llaman volcanes de punto caliente, como el de las islas hawaianas. El cuarto tipo de volcán se forma cuando las placas oceánicas de la Tierra se apartan entre sí. Al hacerlo crean una serie de fisuras o aberturas. Si esta fisura está situada sobre un punto caliente, surge el magma entre las placas. Así se forman nuevos volcanes y porciones de corteza oceánica. Estos volcanes se denominan volcanes de dorsal oceánica. Los volcanes de Islandia que forman parte de esta categoría no tienen forma cónica, sino que forman largas cordilleras que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Estas cuatro configuraciones crean los diferentes tipos de volcanes que vemos hoy en nuestro planeta. Y como cada tipo de volcán se forma de un modo diferente, ello afecta al tipo de erupción que se produce. Hay varios tipos de erupciones. Las suaves y fluidas se denominan hawaianas. Las erupciones estrombolianas son las que lanzan lavas por los aires. Las vulcanianas liberan mucho gas y ceniza. Y por último, las más violentas son las plinianas. Estas erupciones producen explosiones ruidosas de ceniza, gas y rocas, que pueden alcanzar alturas mayores a los 30 kilómetros. Y los materiales expulsados pueden afectar extensas áreas, e incluso generar cambios en la temperatura del planeta. Los volcanes, teniendo en cuenta la frecuencia de sus erupciones, se pueden clasificar en tres tipos: activos, inactivos o extintos. Los volcanes activos son aquellos que pueden entrar en actividad eruptiva en cualquier momento, es decir, que permanecen en estado de latencia. Esto ocurre con la mayoría de los volcanes, pues ocasionalmente entran en actividad, permaneciendo en reposo la mayor parte del tiempo. El periodo de actividad eruptiva puede durar desde 1 hora hasta varios años. Los volcanes durmientes o inactivos son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad, como la presencia de aguas termales, y han entrado en actividad esporádicamente. Dentro de esta categoría suelen incluirse las fumarolas y los volcanes con largos periodos de inactividad entre una erupción y otra. Un volcán se considera durmiente si desde hace siglos no ha tenido una erupción. Los volcanes extintos son aquellos cuya última erupción fue registrada hace más de 25.000 años. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que puedan despertar y liberar una erupción más fuerte que la de un volcán que está activo, causando más desastres. También se les llama extintos porque fueron alejados de su fuente de magma, perdiendo poco a poco su actividad. En México existen cerca de 566 volcanes, pero no todos han sido reconocidos como tales. Los principales volcanes de este sistema montañoso en México es el Popocatépetl, en el Estado de México. El Pico de Orizaba, que es el más alto de la República, con más de 5.700 metros sobre el nivel del mar. Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, ubicados dentro de la Reserva Natural del mismo nombre en el centro de México. El volcán Jinanteca, también conocido como Nevado de Toluca. La Malinche, que es un volcán inactivo en los estados de Puebla y Tlaxcala, pero que destaca por ser uno de los puntos más altos de México, con una altura de más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Y el Paricutín, que es el volcán más joven de México y de los más jóvenes del mundo. Se tiene el registro de su nacimiento el 20 de febrero de 1943. Todos ellos se encuentran localizados en la zona llamada eje neovolcánico, que es la unión de la placa del Pacífico con la placa norteamericana. Con eso terminamos la clase de Geografía 1. Los espero en el siguiente video para ver la segunda clase de Geografía.